Nos falta ver la segunda parte del tema 2. Ya les he puesto la grabación por si acaso van a revisar. Les he colocado las resoluciones normativas de directorio que deben leer y comparar, establecer diferencias, pero las diferencias es del contenido como tal. No les estoy pidiendo que me comparen el artículo 1 con el artículo 1 de la otra resolución. Tienen diferente estructura, tienen que buscar en función de lo que se esté tratando en los diferentes artículos. Van a ver que la resolución normativa de directorio, la del 2002, no estaba muy bien estructurada. La del 18 tiene una mejor estructura, es más completa. Entonces, van a realizar el trabajo entre 2 personas y para que comparen más que todo el tercer reglamento sobre los procedimientos mínimos para la emisión del dictamen de las ITCs. Entonces, vamos a continuar. Ese trabajo que vayan a realizar se va a evaluar con formulario, jóvenes. No les voy a pedir que suban nada, directamente establezcan bien esas diferencias y se va a evaluar con formulario. Ya pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, Lice. Hemos quedado acá. Nos faltaba ver los procedimientos para la revisión de las retenciones del IT, del IUE y del RCIVA. Para las retenciones del IT y del RCIVA, tenemos el tratamiento para las retenciones de directores y síndicos. Se debe identificar las cuentas de gastos donde se registraron los pagos a directores y síndicos. Se tiene que obtener una muestra de 4 pagos efectuados durante la gestión. Deben ser de meses diferentes y verificar la adecuada retención, determinación, el pago íntegro y oportuno en los formularios correspondientes. Respecto a las retenciones del RCIVA que deben realizar las entidades financieras por concepto de los pagos de rendimientos a personas naturales, o sea, por pago de intereses. Entonces, deben obtener los listados de clientes de 3 meses de la gestión, tomados al azar, y sobre una muestra se tiene que verificar que la entidad cuente con la siguiente documentación: la copia del NIT debidamente legalizada, el NIT vigente a la fecha de pago de intereses. Pasamos a ver ahora las retenciones del IUE y del IT. Se debe efectuar un relevamiento de las cuentas de gastos donde se registran los siguientes conceptos: honorarios, servicios, compras de bienes a personas naturales
por los cuales no se obtuvo una nota fiscal, y sobre una muestra no menos de 5 casos en cada cuenta identificada, habrá que verificar la adecuada determinación y su pago íntegro y oportuno en los formularios correspondientes. Y para una muestra de 3 meses de la gestión tomadas al azar, verificar que los saldos del pasivo de las cuentas de retenciones de impuestos coincidan con los importes declarados en el mes siguiente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se han visto los procedimientos mínimos que se requieren respecto al tercer reglamento para la emisión del dictamen tributario sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual, ¿sí? Entonces, toda esa parte van a comparar con el contenido de la resolución normativa de directorio, la 101804. Van a establecer diferencias, pero van a ver que es casi similar. Hay algunas diferencias. Entonces van a subrayar esas diferencias y van a completar esa matriz. Si tienen la matriz con todas las diferencias bien identificadas, fácilmente van a poder rendir en el formulario de evaluación. Pasamos ahora a ver el desarrollo de la auditoría tributaria fiscal, ¿sí? Debemos recordar la definición de la auditoría tributaria, ¿sí? Hemos indicado que es aquella que se orienta a la comprobación de los hechos económicos con trascendencia fiscal respecto de la empresa. Y si dichos hechos han sido exteriorizados correctamente en sus declaraciones juradas. Entonces, no se olviden que el objetivo de una auditoría tributaria, ¿verdad?, es la obtención de la información fiscal del contribuyente y que esta información sea la correcta respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, ¿no? Entonces, tomen muy en cuenta que estamos hablando de los diferentes hechos económicos con trascendencia fiscal. Entonces, a ver, ustedes denme ejemplos de hechos económicos de trascendencia fiscal de cualquier empresa. A ver, voy a llamar lista, van a estar atentos. Si no contestan, tienen falta. A ver. Centeno Ojalvo Fabiola. Centeno Ojalvo Fabiola. Vega Guzmán Oscar. Vega Guzmán Oscar. Sarsuri Bravo Leónides. Sarsuri Bravo Leónides.
Rojas Castro Mariela. Presente, Lice. Ya te he puesto falta, ¿por qué no contestas rápido? A Estoy ver, aquí, Lice. Mariela, dame un ejemplo de hechos económicos con trascendencia fiscal de una empresa. ¿Me has escuchado? Sí, Lice, estoy escuchando. Ya, ejemplos. Bueno, no voy a esperar toda la tarde. Rasguido Condor y Henry. Rasguido Condor y Henry. Todos vayan pensando para dar ejemplos. ¿Qué caño pasa Elizabeth? Presente, Lice. Ejemplos de que es hechos económicos con trascendencia fiscal de cualquier empresa. Nada. ¿Qué caño? Aló, licenciada. ¿Qué caño? ¿Qué caño? No te escucho. Mita Mendo Jenny. Presente, licenciada. Un ejemplo. Sería el comercio de electrodomésticos, licenciada. Comercio de electrodomésticos. Venta de electrodomésticos o televisores también podría ser. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otros hechos económicos tenemos con trascendencia fiscal en una empresa? Mm, Podría ser las empresas industriales que venden productos, ya sea, puede Ya has ser hablado de la venta de comestible. productos, está en general, pueden ser cualquier tipo de bienes. ¿Qué otros hechos económicos podemos identificar en una empresa de trascendencia fiscal? Has hablado de venta de bienes en general. Cuchatuma Cruz Mirko. Cuchatuma. García Antesana Brenda. García Antesana Brenda. Licenciada, García, licenciada, soy Cintia Calle. No sé si me escucha. no te escucho, recién ahorita te estoy escuchando. Ya, Lice, yo quería dar el ejemplo de un incendio, por ejemplo, que podría provocar pérdida de mercadería en una empresa. Por ejemplo, hace poco hemos visto de una maderera en Colcapirua. ¿Podría ser ese un hecho económico de trascendencia fiscal? Sí, porque ahí tenemos los efectos a nivel de inventarios, ¿sí?
todo faltante en inventarios, porque ese inventario va a desaparecer, ¿verdad? Y además es pérdida de capital. Estamos hablando de pérdida de capital en una empresa. Ese sería el hecho económico, pérdida de capital. Cintia Calle. Sí, licenciada, Cintia Calle. Ya. Otra persona, denme ejemplos. ¿Qué otros hechos económicos se tienen en las empresas de trascendencia fiscal? Jóvenes ya están terminando la carrera y no saben. Hemos visto todos los procedimientos mínimos requeridos para la revisión de los diferentes impuestos. Por lo menos guíense con eso. ¿Qué revisamos? Bueno, voy a seguir llamando lista porque son pocos los que están. Mamani Gisenia. Mamani Gisenia. Ortiz Vera Jazmín. Dame un ejemplo de un hecho económico distinto a la venta de bienes. Otros hechos. Podría ser prestación de servicios. Prestaciones de servicios. Sí. O sea, como venta de servicios y compra de servicios también, ¿no? Ya. A ver, otra persona. Rivero Roxana. Riveros. Apellido y nombre. ¿Quién quiere participar? Velasco García, Laura Karen, licenciado. También podemos tomar en cuenta una fábrica de producción de productos. Ya hemos hablado venta de productos en general. ¿Qué otro? ¿Otro ejemplo? Licenciada, las importaciones. Las importaciones. ¿Está bien? El desempleo, Lice. En realidad, manejo de dependientes, ¿no? Pago de sueldos, porque en todas las empresas tenemos personal y hay un impuesto por ahí. ¿Quién dijo las importaciones? Bustamante Pérez. Un ratito. Licenciada, también podría ser los créditos que realizan. Los créditos a nivel del IUE que genere intereses y estos intereses van a afectar a gastos y van a disminuir las utilidades. O sea, analicen todas las transacciones y cómo afectan la parte impositiva. ¿Quién me dijo de los empleados? Aunque dijo desempleo, ¿no? Fernández Álvarez, Lice. Fernández Álvarez. Ya. A ver, ¿qué otro tipo de operaciones tenemos? Licenciada, los descuentos, las devoluciones, tanto en compras como en ventas. ¿Sí? Descuentos, rebajas, devoluciones. Apellido. Torres Galarza. Torres Galarza. Licenciada, también se puede tomar en cuenta las consultorías, la prestación de servicios, consultorías. Ya hemos mencionado prestación de servicios en general, venta y compra, hemos dicho, ¿verdad? A ver, otros. Licenciada, ¿puede ser las empresas constructoras?
Empresas constructoras, que en realidad es considerada una actividad industrial, ¿sí? Las empresas constructoras que están consideradas como industria, ahí entra todo el grupo de la industria, y tenemos la transformación de materias primas en productos terminados que al final se van a vender, ¿verdad? Y en ese proceso de producción, ¿qué más se utiliza? A ver, ¿y cómo afectaría tributariamente? En una empresa constructora. A ver, tú que me has dado el ejemplo, ¿qué más se utiliza para hacer esa transformación? Licenciada, yo pienso que también hacen el pago de impuestos, ¿no? Por Pero las ¿por qué empresas. pagan impuestos? Estamos analizando esos hechos económicos con trascendencia fiscal que van a Las afectar. donaciones, licenciada, ¿Qué cosa? las donaciones, permutas. Las donaciones, las permutas. ¿Quién dijo? Mollo, Luna, Luz, Esther. ¿Mole? Mollo. Mollo. No estás en lista. ¿Cuándo te has inscrito, Mollo? La segunda vez que se ha abierto el sistema me he inscrito, licenciada. ¿Mollo qué? Mollo, Luna, Luz, Esther. Luna. Ya. A ver, otros hechos económicos que afecten y que tengan trascendencia fiscal. Les estaba preguntando en una empresa constructora, ¿cómo transforman y se termina un edificio ahí? Cuando agarra licitaciones, licen una constructora, por ejemplo, genera impuestos. ¿Por qué genera los impuestos? Estamos yendo a Por los analizar el ingresos hecho que va a percibir. y ese Por ingreso, y hemos dicho que es por la venta, ¿no ve? Sí, es la venta. De esas construcciones, ¿sí? ¿Pero qué utilizan? Material Puede ser el flete de maquinaria. Maquinarias. ¿Quién dijo? Rasguido. Rasguido. ¿Y cómo afecta tributariamente rasguido las maquinarias? Hace rato ya te he llamado rasguido, ¿por qué no has contestado? Mi señal está abajo. Seguro, pues. A ver, en las maquinarias, ¿cómo afecta fiscalmente? ¿Cómo afecta? Por el uso se deprecian, licenciada. Por la depreciación, con las bajas. O sea, estamos analizando diferentes situaciones, ¿verdad? Y nadie me ha dicho lo más importante. Hay una cuenta en particular que se maneja, ¿sí? Ya sea a nivel de ingresos o de egresos. ¿De qué cuenta estoy hablando? Si hay una venta, ¿dónde entra el dinero? Caja. Caja. Caja o bancos. La parte del disponible. Si no es al contado, ¿a qué cuenta vamos a afectar? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, clientes. Y si no vamos a pagar al contado, ¿a qué cuenta vamos a afectar? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar o proveedores. Sí. Entonces, fíjense, jóvenes, cuando hablamos de hechos económicos con trascendencia fiscal, en realidad
todo afecta, ¿verdad? A la mayor parte de las cuentas, en realidad a todas las cuentas, ¿sí? Entonces, tome muy en cuenta que la auditoría implica el tener que constatar el cumplimiento de determinadas normas. ¿Cuáles son esas normas? La ley 843. La ley 843 y sus decretos reglamentarios, resoluciones consolidadas, resoluciones normativas de directorio. Código tributario. Código tributario más es general, ¿no? Pero el que realmente nos indica qué impuestos, quiénes son los sujetos, cuál es el objeto, quiénes están exentos, quiénes están liberados. Es la ley 843, ¿verdad? A ver, ¿quién dijo ley 843? Yo le hice Torres Flores. Torres Flores. Torres Flores Claudia. Ya. Y luego implica también este trabajo de la auditoría el que se tenga que emitir un juicio de valor acerca de las obligaciones fiscales determinadas por los sujetos responsables. ¿Cuál es ese juicio de valor? ¿Me pueden decir? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? El juicio de valor se refiere a que se debe mencionar si el sujeto pasivo está cumpliendo con el pago de sus obligaciones tributarias de acuerdo a esas determinadas normas, ¿verdad? Si cumple o no cumple, o cumple parcialmente, ¿verdad? Ese es el juicio de valor que se va a emitir posteriormente, una vez que se realice la auditoría. Entonces, el trabajo de la auditoría requiere obtener mediante la aplicación de procedimientos de auditoría elementos de juicio válidos y suficientes que permitan emitir una opinión objetiva sobre la situación fiscal del contribuyente. ¿Sí? Entonces, fíjense bien en esta parte. Estamos hablando de procedimientos de auditoría. Y en base a estos procedimientos vamos a poder obtener los elementos de juicio válidos y suficientes, ¿no? Que nos van a permitir emitir esa opinión objetiva sobre su situación fiscal del contribuyente. O sea, podremos decir si cumplió o no cumplió, o cumplió parcialmente, pero con evidencias, ¿sí? Entonces, conviene la aplicación de una auditoría de pruebas o muestras, ya que es costoso efectuar una revisión de la totalidad de la documentación. Entonces, para ello, existen métodos de selección y se pueden señalar los siguientes. Las pruebas selectivas a criterio o juicio del auditor y las pruebas selectivas por muestreo estadístico. O sea, normalmente se aplica la primera, las pruebas selectivas a criterio o juicio del auditor. Mientras que en las firmas de auditoría independiente, si cuentan con sistemas
especiales para realizar la auditoría van a tener la facilidad de poder realizar y aplicar el muestreo estadístico para la obtención de sus pruebas selectivas, ¿no? Entonces, el fiscalizador, para que emita su informe final y tenga que opinar sobre la razonabilidad de la situación impositiva de la empresa respecto de las normas tributarias vigentes, su trabajo se debe ajustar al cumplimiento de las siguientes etapas. Ahí tenemos primero la planificación de la auditoría, luego tenemos el inicio de la auditoría, el análisis posterior al inicio, la obtención de documentación básica y los procedimientos mínimos a aplicar, y la evaluación de la auditoría y trámite final de las actuaciones. Entonces pasamos a ver la planificación de la auditoría. Esta etapa es la más importante. Es como si estuviésemos construyendo los cimientos de una casa, ¿no? Si no existen buenos cimientos, la casa se puede derrumbar, ¿verdad? De la misma forma, la auditoría, si no tiene una buena planificación, entonces no vamos a tener buenos resultados. Entonces, la planificación de la auditoría es la etapa previa al inicio de la auditoría o fiscalización, donde el supervisor y el auditor deben diseñar el plan de auditoría. Para ello, se deberá realizar una revisión preliminar con el objeto de, primero, obtener una impresión general de la situación impositiva del contribuyente. Entonces, tendrán que analizar la información con la que cuenten, ¿no? Y revisar si se está cumpliendo el nivel de ingresos, el nivel de gastos, respecto a las otras obligaciones tributarias. Habrá que ver qué tipo de operaciones realiza, ¿no? Entonces es importante lograr un conocimiento de la empresa. Esto es bien importante en tener el conocimiento de lo que hace la empresa para poder revisar posteriormente, ¿sí? Y siempre viendo la incidencia en el ámbito impositivo. Entonces, además deberán establecer con los datos disponibles relaciones, comparaciones, índices, etc. Y además deben identificar aspectos puntuales que deben auditarse. Entonces tendrán que tomar en cuenta el volumen de las operaciones, el tiempo que les va a llevar, ¿no? El acceso a la información, todo. Entonces, el auditor debe realizar la búsqueda y el análisis de la información disponible en fuentes internas o externas. Y entre otros tenemos registros en la base de datos, antecedentes de auditorías recurrentes, ¿no? Tanto la administración tributaria como una firma de auditoría independiente tienen la obligación de resguardar sus papeles de trabajo, ¿verdad? Y si el contribuyente o sujeto pasivo ha sido objeto ya de una auditoría, entonces se podrá revisar los antecedentes de auditorías anteriores
ver qué observaciones se tenía, si mantiene esas observaciones o si corrigió las mismas. Entonces, es importante también tener un conocimiento de la normativa tributaria aplicable tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal de los diferentes impuestos. Es importante mencionar que en una auditoría se tiene que tener conocimiento de la normativa particular de la actividad desarrollada por el contribuyente o sujeto pasivo, ¿sí? También se podrá recurrir y obtener mayor información de cámaras, federaciones y otros. Habrá que tomar en cuenta publicaciones específicas vinculadas al sector o actividad. Es importante, todos ustedes jóvenes tienen que estar informados respecto a estos aspectos económicos y a las diferentes situaciones que se dan en el medio, porque cualquier momento pueden llegar a realizar una auditoría y deben recordar qué tipo de problemas han existido, ¿verdad? Y por qué motivos inciden en esta auditoría, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, tenemos cuando existen paros, bloqueos, son fechas en las que hay muchas empresas que se ven perjudicadas por estas situaciones, o como también han visto últimamente el efecto del COVID. Eso se va a ver en la auditoría que se vaya a realizar a esas gestiones, ¿no? Y van a ver que sus ingresos han debido disminuir significativamente para muchas empresas, pero para otras se han incrementado, ¿verdad? Entonces depende a qué empresa están auditando, ¿verdad? Y habrá que revisar toda la normativa emitida en ese periodo para tomar en cuenta las normas, los beneficios o los perjuicios que se han ocasionado a las empresas. La segunda etapa es el inicio de la verificación o auditoría. Entonces, la auditoría será iniciada por el auditor en el domicilio de la empresa. Las actividades de la primera visita son las siguientes. La primera es una inspección ocular de la empresa. Entonces, ni bien estén en la empresa, tienen que hacer una inspección ocular y tomar en cuenta los diferentes aspectos que vayan a considerar posteriormente, ¿no? Se van a personar, van a ver que están en un inmueble, entonces será propio de la empresa, será alquilado. Luego, si tiene vehículos, cuánto personal, ¿no? Si hay personal administrativo, si ahí están realizando todas sus transacciones económicas o se ve el traslado de productos. Entonces hay que hacer una inspección ocular de la empresa y siempre tomen en cuenta el efecto de trascendencia fiscal y cómo va a afectar en las diferentes cuentas que se van a revisar. Luego tenemos la recolección de datos vinculados a la actividad y operatoria. Les he mencionado anteriormente que antes de que se inicie con la auditoría debemos conocer muy bien, ¿no? ¿Cuál es la actividad, cómo la desarrolla? ¿Cuál es la forma de operar de la empresa?
Porque si no sabemos esa información, vamos a hacer una auditoría a ciegas. Pueden haber ahí gastos que para nosotros pueden ser no relacionados, pero que realmente tienen relación con la actividad grabada, ¿no? O gastos que nos puedan dar pautas sobre el nivel de producción de la empresa. Luego tenemos el relevamiento de la documentación. En esta actividad de primera visita debemos identificar, ¿no?, qué documentos maneja la empresa, ¿sí? En esta primera visita, basta que uno se apersone en la empresa, ve ahí si tienen sus talonarios de factura, su certificado de registro en el NIT, su formulario de dosificación de facturas, si manejan notas de venta, notas de entrega, notas de salida, cuadernos. Entonces, habrá que hacer un relevamiento de la documentación. Luego se tiene que proceder con las indagaciones al contribuyente. Y estas indagaciones siempre respecto a la vinculación con los aspectos fiscales, ¿verdad? Luego se procederá con la revisión de la documentación. La información que se obtiene al inicio nos va a permitir ajustar el plan de auditoría. Entonces, el análisis posterior al inicio se realizará este análisis y se procederá a ordenar, a clasificar, a analizar toda la documentación y buscar los vínculos entre ellos. Nos van a permitir identificar nuevas conexiones, tendencias, puntos de atención, preguntas, determinar qué procedimientos deben seguirse, de donde podemos indicar que la planificación es un proceso dinámico, no es estático, depende mucho de la información que se obtenga posteriormente, de la documentación e información que se obtenga posteriormente. En la planificación podría haberse establecido tiempos para las revisiones a nivel de ingresos y egresos y tal vez nos equivocamos al ver un monto grande pensando que hay bastante movimiento y no es así, ¿verdad? Puede ser menor el movimiento, pero con montos significativos. Depende mucho qué información se va a revisar, ¿no? ¿Qué procedimientos van a aplicar? Habrá que ajustar, habrá que cambiar, modificar. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la obtención de documentación básica y los procedimientos mínimos a aplicar. La documentación básica a requerir va a depender del tipo de empresa. Cuando hablamos de tipo de empresa, nos estamos refiriendo en base al tamaño y a la naturaleza jurídica. ¿Será pequeña, mediana, grande? ¿Será una empresa unipersonal? ¿Será una persona jurídica? O al objeto de la auditoría financiera o una auditoría especial. Si es una auditoría financiera, tomen muy en cuenta que está en función a la documentación que se vaya a revisar de la gestión, ¿sí? Mientras que, si es una auditoría especial, la revisión va a ser
casi al 100%, porque es una auditoría en la que se tiene que establecer las bases imponibles correctas para la determinación de los diferentes impuestos. Y es por ese motivo que se contrata este tipo de auditoría. Cuando hablamos sobre los procedimientos mínimos a aplicar, esos procedimientos mínimos de auditoría están orientados a comprobar los fines generales de toda auditoría respecto a la existencia, a la propiedad, al registro u omisión, a la evaluación y a la exposición. Cuando hablamos de la existencia, ¿no? Toda transacción que vayamos a revisar que implique el tener que verificar la existencia de bienes, habrá que verificar si realmente existen estos bienes, o sea, y no se están tratando con transacciones ficticias, ¿verdad? Respecto a la propiedad, si dichos bienes están registrados a nombre de la empresa. Entonces, se puede decir que sí son propietarios de la empresa, ¿verdad? Y a partir de ese momento, recién se podrá efectuar las correspondientes depreciaciones. Si no está a nombre de la empresa, entonces no es propietario. Respecto al registro u omisión, habrá que verificar que toda transacción revisada deberá estar registrada contablemente, ¿sí? En caso de que se verifique que esa transacción no figura en los registros contables, entonces quiere decir que hay una omisión, y esa omisión va a incidir de la misma forma en la determinación de esas bases imponibles correctas. Respecto a la evaluación, ¿qué valor tiene dichos bienes? Ustedes saben muy bien que la evaluación es una variable importante para que manipulen la cantidad de los impuestos, ¿verdad? Si van a declarar en función a sus ventas, entonces estas ventas normalmente declaran en menos, ¿verdad? O si van a declarar en función a las utilidades, de la misma forma. Y ahí pueden manipular los valores de los bienes, ¿no? Como por ejemplo de los activos fijos. Si quieren beneficiarse con un mayor gasto, entonces van a incrementar el valor del activo y vamos a tener mayor depreciación y menor utilidad. Respecto a la exposición, depende mucho de la transacción que se realice, la aplicación de principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Si exponen en un momento, puede que surja el nacimiento del hecho imponible, o lo expongan en otro momento o en otro rubro, ¿sí? Entonces, tienen que tomar en cuenta que esos 5 son los procedimientos mínimos que se realizan en toda auditoría. Y aquí tenemos otros procedimientos mínimos a aplicar, y cuando elaboramos los informes debemos utilizar muy bien estos verbos, ¿no? Cuando hablamos de relevamiento, se refiere a la obtención de datos. La observación es la verificación ocular. La revisión es el examen ocular.
La confrontación es el cotejo de un elemento con otro. La comparación es para establecer diferencias. El cálculo es la verificación aritmética. La inspección es el examen físico y ocular. El rastreo es el seguimiento de un dato. La comprobación permite determinar la verdad y la legalidad, principalmente de documentos. El análisis es la evaluación crítica y objetiva. La indagación es intentar averiguar algo mediante cuestionarios en forma oral, escrita, ¿no? La conciliación se refiere a que concuerden dos conjuntos de datos, ¿sí? La determinación de razonabilidad, de obtener indicadores o tendencias. Y la quinta etapa ya es la evaluación y el trámite final. Entonces acá se tiene la emisión del informe final, donde este informe final, en el informe final se tiene la comunicación del resultado final de cada auditoría realizada y debe ser efectuada mediante informe escrito y el cual debe estar firmado por el auditor, ¿no? El informe debe elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La importancia del contenido debe ser completo y suficiente, debe ser objetivo, claro, simple y conciso. ¿Sí? Y en base a este informe, posteriormente se emitirá el dictamen de auditoría, ¿sí? Y se emitirá el pronunciamiento de la auditoría. En la auditoría realizada en firmas de auditoría independiente, tenemos dichos resultados, mientras que en una auditoría tributaria realizada por la Administración Tributaria, este informe de la auditoría es la base para la emisión de la vista de cargo y posterior emisión de la resolución determinativa, ¿no? Ahora pasamos a ver la elaboración de papeles de trabajo, ¿sí? Tenemos el objetivo, las características, contenido, referencia y cruce de referencias, marcas de auditoría, legajos de auditoría, la foliación y la conservación. Respecto a los papeles de trabajo, vamos a ver un tema adicional donde vamos a ampliar cada uno de esos puntos. Este informe final, la estructura del informe final, tenemos el encabezado, los antecedentes de la empresa, los libros exhibidos y la documentación relevada. Luego tenemos las tareas de auditoría tributaria fiscal y los resultados obtenidos, el fundamento de los ajustes propuestos, el detalle de los ajustes y el análisis de los periodos no prescritos. Respecto a los informes de auditoría tributaria emitidos en las firmas de auditoría independiente, deben tomar muy en cuenta que tenemos el punto 5 y 6, ¿sí?
el fundamento de los ajustes que propongan los auditores y este detalle de los ajustes. Mientras que en una auditoría tributaria fiscal no tenemos estos dos puntos, porque saben muy bien que para el auditor fiscal la parte contable queda en segundo plano. En realidad, lo que les interesa es cobrar y no existe estos dos puntos en su informe donde tengan que indicar qué ajuste se va a realizar, ¿no? Por las observaciones detectadas, y tampoco tenemos este detalle de ajustes. Este punto 7 es importante en ambos, más que todo en la administración tributaria, porque deben tomar muy en cuenta que el trabajo que están realizando, qué periodo es el que se está fiscalizando. Hemos indicado que la administración tributaria normalmente hace su trabajo cuando el impuesto está por prescribir, ¿verdad? Entonces, habrá que mencionar para las gestiones posteriores el desarrollo de una auditoría antes de que prescriban dichas obligaciones, ¿no? Y para la firma de auditoría independiente, de la misma forma tiene que ver en función a los hallazgos de auditoría. Tendrá que analizar, ¿no?, qué riesgo corre por los periodos que aún no han prescrito y que tal vez hayan actuado de la misma forma. Eso va a implicar que exista un riesgo tributario y se genere una contingencia fiscal. Con eso terminamos este tema, jóvenes. Entonces, ahora el trabajo que van a realizar, ya les he puesto las dos resoluciones normativas de directorio que deben leer íntegramente, comparar y establecer las diferencias. Lean primero la 10.1 del 2002, luego lean la 10.1804 y vuelvan a leer para establecer esas diferencias, porque con una sola lectura no van a poder identificar. Lean por lo menos 2 veces. Pueden acceder, descarguen, impriman o si quieren lean en pantalla, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas? ¿No hay dudas? No, Lice. Ya, Lice. comienzan a trabajar. ¿Sí, Marlene? Lice, yo tenía una duda de los videos del sistema de auditoría. Dejo ahí, estuve leyendo y dice hacer un mapa conceptual. No, o sea, más que todo, si van a elaborar mapa conceptual, es para su cuaderno, no es para que entregue, es para que estudien, ¿ya? Ya, listo, Lice, gracias. No van a subir nada. Inicialmente les pedía mapas conceptuales, pero he visto que tal vez han trabajado la primera vez y después ya se han ido pasando. Normalmente esa es la forma en que ustedes trabajan, ¿verdad? Buscan a todas las personas que han aprobado la materia y piden que les pasen todos los exámenes, los mapas. Trabajen ustedes, elaboren ustedes. De nada sirve que se presten de otros. Lean ese contenido porque no sabemos cómo ha elaborado la otra persona. Puede que no haya profundizado, ¿verdad?
o no haya considerado aspectos importantes. Entonces, trabajen ustedes. Yo voy a evaluar con la aplicación de formularios directamente. Hasta el día, yo creo que hasta el día lunes ya nos dirán que se cierran las listas y que ya no va a haber ningún cambio más. Estamos esperando que nos comuniquen esto para poder obtener las listas oficiales. Entonces, como examen de mesa, hasta el martes se han introducido notas. Miércoles, jueves, algunos que hayan aprobado en mesa van a aparecer seguro a última hora. Lo raro es que en primera instancia en Tribu 2 yo ya tenía 94 alumnos. Pero de los 94 solo están asistiendo 63. Dependiendo de esta lista, los que no asistan directamente los voy a borrar de mi lista. Porque no puedo perder el tiempo. Tal vez se estén repitiendo, pero tienen que pasar las clases. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, Lice. Cualquier rato yo voy a tomar una lista y en base a esa lista voy a borrar directamente. Cualquier momento. No les voy a decir cuándo. Digo, prendan cámaras y empiezo a llamar lista. Los que estén presentes se quedan como alumnos vigentes. Los que no estén en esa clase, directamente los voy a borrar de mi clase. Es que es mucho, más con las nuevas incorporaciones, ¿a cuánto alcanzaré? Entonces, sus evaluaciones van a comenzar a partir del jueves. Entonces, este trabajo que van a realizar de comparar las dos resoluciones, tienen todo el fin de semana. Hasta el siguiente jueves les estoy dando una semana. Yo sé que es bastante, pero revisen muy bien. Respecto al llenado de las ITCs, revisen muy bien, identifiquen bien qué columnas se añaden, cuál es la diferencia del anexo 1 con el anexo 1. Sabemos que inicialmente eran 13 anexos, ahora son 15 anexos. Se han incrementado 2. Entonces, cuando les digo comparen, comparan el 1 con el 1, el 2 con el 2. Sabemos que en el IUE es donde se han ampliado 2 anexos, donde se tiene que detallar los ingresos no imponibles y los gastos no deducibles, ¿sí? Esa es la principal diferencia, que se han incluido esos 2 anexos, porque los demás se mantienen. Pero internamente en cada anexo también se ha ido modificando la estructura del anexo, así que van a revisar eso. Y si tuviesen información real, sería bueno que se aplique en el llenado de estos anexos, ¿no? No hemos podido hacer en ninguno de los periodos porque son 4 meses nomás que tenemos. Directo voy a entrar a ponerles la auditoría de las ITCs. Bueno, ¿más dudas? Está claro, ¿verdad? Entonces, pónganse a trabajar, jóvenes. Y el siguiente jueves ya comenzamos con el primer formulario de evaluación. Y así cada clase van a tener formularios de evaluación. Voy a comenzar a evaluar los 4 impuestos, las diferencias de estas 2 resoluciones normativas de directorio. Luego tenemos las estrategias de fiscalización. Esas evaluaciones. Luego se vienen las contravenciones tributarias. Entonces, vamos a terminar primero esta parte
para luego entrar a las contravenciones tributarias. Todas las evaluaciones que se hagan ya es nota para el parcial. Si tomo un formulario sobre 10, ya hay 10 puntos. Si tomo otro formulario sobre 20, ya hay 30 puntos. Depende mucho de cuántas preguntas les haga y cuánto se valore cada pregunta. Como son con formularios. Y si son, voy a ver dependiendo qué tipo de prueba les voy a aplicar. Si es selección múltiple, 1 minuto por pregunta van a tener. O sea que las evaluaciones van a ser rápidas. Tal vez darles 3 minutos más para su envío y listo. Si son 10 preguntas, en 15 minutos ya deberían subir dicho formulario. ¿Está claro, jóvenes? O sea que lean bien, subrayen. Yo sé que cuando dan el formulario están con todos sus papeles al lado y están revisando ese rato. Entonces, cuando uno revisa tarda más, mientras que cuando uno lee y retiene la información, fácilmente responde. Y yo me doy cuenta quiénes son los que responden, quiénes son los que copian. Y eso está en función del momento en el que entregan el formulario. Comiencen a estudiar. Yo sé que lo han dejado de lado y ya no han visto el IVA, el IT, el RCI, el IUE. Tienen que leer. Se va a evaluar esos 4 impuestos. Tal vez haga 2 evaluaciones. Uno del IVA y el IT y el otro del RCI, IVA y del IUE. Eso sería todo entonces, jóvenes. Hoy día vamos a quedar ahí. El lunes voy a avanzar papeles de trabajo. En realidad se vuelve a ver este tema porque en la práctica debemos aplicar y desarrollar y elaborar nuestros papeles de trabajo. Bueno, voy a tomar lista. Nadie se mueva. Esta es una lista que el sistema toma. Por ejemplo, ahorita Marco Antonio Jata se fue, ya no va a estar en la lista. Ya tomé lista. Se pueden retirar, jóvenes. Hasta luego, Lice.